Aquí solucionaremos todas sus dudas sobre el ingreso a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje. Este es un espacio de aprendizaje donde conectarás con más de 50 comunidades nacionales y expertos de primer nivel en los diferentes sectores económicos enfocados en la seguridad y la salud en el trabajo. Sigue estos pasos. Primer paso, ingresa al portal posipedia.com.co. Segundo paso, ubícate en la parte posterior del menú Edúcate. Tercer paso, busca la opción Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo para conocer los espacios educativos y da clic. Cuarto y último paso. En esta sección podrás encontrar las diferentes comunidades dispuestas para los diferentes sectores económicos. Da clic aquí según tu interés. Únete a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje y construyamos juntos un sector más especializado. Muy buenos días, les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Sebastián López, quien los acompañará como moderador de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar muy atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las mismas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos con la temática titulada Sesión 7, Exámenes complementarios en el perfil de cargos por exposición a sustancias químicas desde un enfoque multidisciplinar. Damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo y maestrante en toxicología de la Universidad Nacional. También tiene experiencia en gestión del riesgo químico en el sector público y privado con más de 15 años. Ingeniero Joseph, muy buenos días. Nos alegra nuevamente contar contigo. Sebastián, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a dar inicio a permítanme un segundo, a la última sesión de la ruta de conocimiento planeada para este año. Nuevamente, agradecerles su compañía, su asistencia. Ahorita pues estamos haciendo unos talleres a nivel nacional. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen, a que participen en estos eventos que estamos haciendo presenciales también. El próximo evento lo vamos a tener en la ciudad de Bogotá el 17 de octubre, donde vamos a precisamente hacer como un resumen de lo que hemos trabajado en nuestra comunidad a lo largo de estos 6 años. Entonces, muchísimas gracias a todos nuevamente por su compañía. Vamos a comenzar con una frase de Marie Poussin, disculpen mi pronunciación, religiosa francesa, donde dice: la justa valoración de lo que somos es camino de autenticidad. Y esta frase, que es la escogí y la seleccioné para este seminario, tiene mucho que ver con la gestión que hacemos. Y no solamente con la gestión que hacemos, sino con precisamente nuestro tema de hoy, la justa valoración. Esa justa valoración está supeditada a diferentes factores, que es lo que vamos a presentar en este seminario del día de hoy. Quiero en este momento mencionar una frase que me ha perseguido desde hace mucho rato, desde que comencé a estudiar toxicología. Y es una frase de Paracelso, que dice que el veneno no es veneno, sino que depende de la dosis. Estoy parafraseando. Sin embargo, a la luz del siglo XVI, cuando Paracelso hablaba de toxicología, y hablaba de venenos, y hablaba de dosis, no tenía en cuenta la susceptibilidad genética, que hoy día es uno de los aspectos más importantes o que tiene gran relevancia en lo que es la aparición de enfermedades. Y es también este ejemplo que pongo en muchos de los talleres que realizo, donde menciono, por qué a algunas personas que fuman no les da cáncer de pulmón y por qué a algunas personas que no fuman, que son fumadores pasivos, les da cáncer de pulmón por susceptibilidad genética.
Entonces, cuando hablamos de peligros químicos y cuando hablamos de afectación de salud, estamos hablando de factores multicausales que pueden causar una enfermedad, donde la información que tenemos es reducida, muy reducida. Dependemos de procesos muy largos, que son los estudios epidemiológicos, que nos indican si una sustancia o qué efectos adversos tiene una sustancia en una persona. El riesgo químico es probabilístico en su mayoría, no es determinístico. Cuando hablamos de probabilístico y determinístico, o de estocástico, o bueno, todas estas palabras bonitas que usamos para darnos una relevancia técnica, simplemente lo debemos utilizar de una manera mucho más tranquila. Que a una persona le den una enfermedad por una exposición a sustancias químicas es aleatorio. Puede suceder como no puede suceder. Depende, claro, hay unos factores de riesgo. Y esos factores de riesgo aumentan si no hay un control. Por eso es que hablamos de probabilidad. Y nuestro deber desde Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir al máximo, es decir, disminuir lo que más podamos la probabilidad de la aparición de la enfermedad laboral. Y ese debe ser nuestro camino de autenticidad. Ese es nuestro trabajo. Porque es que también en lo que llevamos recorrido en este camino, pues hablamos mucho del cumplimiento de la auditoría, del cumplimiento normativo, de, bueno, tantas obligaciones que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Pero el espíritu como tal de nuestro trabajo debe ser la prevención, enfocado a el bienestar del trabajador y la disminución de ausentismo. Y la disminución de ausentismo, ¿por qué? Porque el ausentismo es un costo muy alto para la empresa. Entonces, si bien debemos pensar en el trabajador desde el punto de vista de su bienestar y de su calidad de vida, también debemos pensar en la importancia que tiene para la empresa, pues todo lo que es el tema económico. Antes de comenzar, entonces, quiero presentar los objetivos de este seminario. En un primer objetivo, establecer el marco normativo y técnico para la selección de pruebas complementarias en la exposición a productos químicos. En un segundo lugar, definir los indicadores de evaluación del riesgo a la salud por exposición a sustancias químicas. Y tercero, describir el proceso de decisión para la selección de pruebas complementarias para la exposición a sustancias químicas. Antes de comenzar con nuestra temática de hoy, Sebastián nos va a ayudar con las preguntas del sondeo que usual en los seminarios realizamos al principio. Sebastián, ¿nos apoyas, por favor? Gracias, ingeniero. Así será. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que este se llevará a cabo en dos momentos durante este evento. Uno al comenzar y el otro será al finalizar. El propósito del sondeo inicial será evaluar los conocimientos previos de nuestros participantes antes de esta actividad, mientras que el objetivo del segundo sondeo será identificar los conocimientos adquiridos durante todo este taller web. Damos inicio a nuestro sondeo con la primera pregunta. Las pruebas complementarias en productos químicos se usan para A. Comprobar la calificación de enfermedad laboral. B. Evaluar los factores de exposición a productos químicos. C. Determinar patrones de morbilidad por exposición a productos químicos. Y D. Establecer controles para el tratamiento del riesgo por productos químicos. Damos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Las pruebas complementarias en productos químicos se usan para A. Comprobar la calificación de enfermedad laboral, 10%. B. Evaluar los factores de exposición a productos químicos, 34%. C. Determinar patrones de morbilidad por exposición a productos químicos, 15%. Y D. Establecer controles para el tratamiento del riesgo por productos químicos, 41%. Damos paso a nuestra segunda pregunta de este primer sondeo. El índice biológico de exposición es A. Análisis de datos para evaluar el estado de salud. B. Valores guía para evaluar el riesgo a la salud. C. Concentración del producto químico que amenaza la vida. Y D. Umbral del producto químico sin efectos adversos. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder todos nuestros asistentes.
Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. El índice biológico de exposición es A. Análisis de datos para evaluar el estado de salud, 17%. B. Valores guía para evaluar el riesgo a la salud, 51%. C. Concentración del producto químico que amenaza la vida, 28%. Y D. Umbral del producto químico sin efectos adversos, 4%. Pasamos a nuestra tercera pregunta de este primer sondeo. El indicador que evalúa el cambio bioquímico o fisiológico de un trabajador es A. Biomarcador de exposición, B. Biomarcador de efecto, C. Biomarcador de susceptibilidad y D. Indicador de incidencia. 15 segundos para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta de este primer sondeo. El indicador que evalúa el cambio bioquímico o fisiológico de un trabajador es A. Biomarcador de exposición, 48%. B. Biomarcador de efecto, 17%. C. Biomarcador de susceptibilidad, 17%. Y D. Indicador de incidencia, 17% también. Sin nada más que agregar, ingeniero Joseph, damos paso a tu intervención y gracias. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. ¿Tengo buen sonido? Ingeniero, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, los contenidos que vamos a trabajar en este seminario es el marco normativo, las definiciones. Vamos a establecer vías de ingreso, toxicocinética y toxicodinamia como fundamentos conceptuales para el proceso de toma de decisiones. Definir cuál es el marco técnico para los índices de exposición biológica y la diferencia entre índices de exposición biológica, marcadores de efecto y otros indicadores de riesgos para la salud. Entonces, vamos a comenzar con el marco normativo y las definiciones. Nuestro marco normativo está asociado a, permítanme un segundo. Entonces, tenemos normas relacionadas. Y arrancamos con la resolución 1013 del 2008 del Ministerio de Protección Social. Recordemos que en el 2008, alrededor del 2007, perdón, entre el 2007 y el 2008, se elaboran y se publican y se divulgan las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la evidencia, que son 10. Esas 10 se agrupan en dos tipologías, por así decirlo. Las que están asociadas a condición biomecánica, estamos hablando de hombro doloroso, columna, túnel del carpo, tenosynovitis, bueno, las que son de sistema óseo muscular. Y las que están asociadas a exposición a sustancia química. Estas guías se adoptan, es decir, hay una normatividad que establece la obligatoriedad de la adopción de las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la evidencia para los sistemas de vigilancia epidemiológica que son asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo. En estas guías, cuando hablamos de la fase 3, que es el monitoreo, nos hablan de los métodos de evaluación y técnicas de análisis, que es la evaluación crítica de la sustancia en términos de exactitud y precisión, tanto del método de muestreo como de técnica analítica. Es decir, lo que es las mediciones higiénicas, que ya hemos hablado en varias oportunidades. La representatividad estadística, que es el análisis de los resultados encontrados en términos de confianza y representatividad. Y entonces aquí estamos hablando de la resolución 2467 del 2022, que nos habla de exposición a sílice cristalina y nos dice que el número de mediciones higiénicas que tenemos que hacer depende del número de personas que tenga el grupo de exposición similar. Y entonces, claro, nos vamos necesariamente a tener que definir qué es un grupo de exposición similar. Y un grupo de exposición similar es la estimación de la necesidad en términos de conveniencia de un abordaje del riesgo químico mediante la organización de las circunstancias de exposición y no los niveles de riesgo subjetivos y objetivos. Cuando hablamos de subjetivos, hablamos de esa evaluación cualitativa de la cual también ya hemos hablado en diferentes seminarios, de los métodos de evaluación cualitativa.
que son métodos o son metodologías complementarias para la evaluación de riesgo químico como evaluación del factor de riesgo higiénico. Y los objetivos, pues estamos hablando de mediciones higiénicas. Y hablamos de los valores límites, valores umbrales límite o valores límites permisible. En sustancias químicas tenemos 3 tipos de valores límites permisibles, que son el TLB-TWA, que es el valor límite, el valor promedio, valor acumulado promedio, el time weight average, que es el de 40 horas por semana, u que es 8 horas por jornada, que tenemos que hacerle una corrección dependiendo de la jornada laboral, que también lo hemos abordado en diferentes seminarios. Y aquí empezamos a hablar también de los índices de exposición biológica, BEI por sus iniciales en inglés, que es Biological Exposure Index, y nos habla que un estudio crítico de los TLB a nivel ambiental y de los BEI de las sustancias químicas que tienen fijado un referente. Entonces aquí ya empezamos a hablar y entender que el BEI es un valor referente, es un valor de referencia. De estos BEI se empezaron a hablar en la resolución 2346 del 2007, que fue modificada por la resolución 1918 del 2009, que fueron derogadas por la resolución 1843 del 2025. En la resolución 1843 del 2025, en el artículo 18, se establece la obligación de las valoraciones complementarias a las evaluaciones médicas ocupacionales. Y nos dice que las valoraciones médicas complementarias, que forman parte de las evaluaciones médicas ocupacionales, recordemos que las evaluaciones médicas ocupacionales son de ingreso, periódicos, egreso y post-incapacidad. Y deberán programarse con anterioridad a su realización. En ellas participarán diferentes profesionales de la salud de acuerdo con las competencias de su profesión según se requiere. Y los resultados de las valoraciones complementarias deben hacer parte de la historia clínica ocupacional y serán analizados por el médico especialista en medicina de trabajo con licencia vigente. Para la realización de las pruebas o valoraciones complementarias se deberá contar con el consentimiento informado por parte del trabajador, el cual deberá ser otorgado de manera libre, previa y por escrito. Y esto tiene una razón de ser, bueno, además de otros temas temas del resto de la redacción que ustedes pueden encontrar en la diapositiva. Y esto tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que estas pruebas complementarias, usualmente para exposición a sustancias químicas, son pruebas invasivas. Y ya vamos a mirar por qué son pruebas invasivas. Es importante también tener en cuenta que estas valoraciones médicas ocupacionales que son complementarias también están enfocadas en lo que son los factores de riesgo higiénicos. Y entonces nos vamos con las definiciones que establece la resolución 1843. Y nos dice que las valoraciones o pruebas complementarias son evaluaciones o exámenes clínicos o paraclínicos. Entonces hablamos de exámenes clínicos o paraclínicos, es decir, exámenes que realiza el médico como parte de del examen médico ocupacional, o paraclínicos, es decir, cuando requiere una prueba adicional, un ensayo adicional. Por ejemplo, la espirometría. La espirometría es un examen paraclínico. Algunas pruebas de sangre son exámenes de laboratorio. Dependiendo de la sustancia y dependiendo de la exposición, pues vamos a encontrar algunos exámenes. Cuando hablo de la espirometría, es un examen paraclínico de uso muy común que se utiliza cuando hay exposición a sustancias químicas, teniendo en cuenta pues la exposición por vía de ingreso, por vía inhalatoria. También vamos a hablar de esto más adelante. Pero, por ejemplo, un examen clínico es cuando hablamos de un examen médico ocupacional con énfasis en piel. ¿Por qué? Porque la persona está expuesta a sustancias químicas y la probabilidad es que pueda tener una enfermedad por dermatitis de contacto y tenemos un AGATIST para dermatitis por contacto. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
Antes de que se me olvide, por favor, si tienen preguntas, por favor, compártanos las preguntas y en el momento, pues Sebastián nos va a apoyar en las preguntas para poder realizarlas o poder desarrollarlas oportunamente. Mientras que el índice de biológico de exposición o BI son valores de referencia. Entonces, démonos cuenta que desde la GATIST, permítanme un segundo, desde la GATIST ya nos dice que los valores, los BI, tienen un referente, tienen fijado un referente. Y ya la 1843 nos lo da mucho más claro y nos dice, son valores de referencia de determinados productos químicos en el medio biológico, y esto es importante que lo tengamos en el radar, que es en el medio biológico, que se utilizan como lineamientos para la evaluación del riesgo potencial para la salud en la práctica de la medicina del trabajo. El órgano blanco es el órgano al cual tiene afinidad un determinado elemento o sustancia y que es susceptible de daño o afección. Y dentro de los indicadores epidemiológicos son datos estadísticos utilizados para medir y analizar el estado de salud de la población trabajadora, permitiendo identificar, entre otras, la frecuencia, distribución y tendencia de los accidentes y enfermedades de origen laboral, pues en sustancias químicas nos enfocamos principalmente a origen laboral, sin dejar de lado los accidentes, por ejemplo, con sustancias corrosivas, y factores de riesgo. Entonces, estamos hablando dentro de nuestros indicadores o dentro de los indicadores obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como indicadores epidemiológicos tenemos incidencia y prevalencia para enfermedad. Para accidentes, pues tenemos frecuencia, severidad. Frecuencia y severidad son los básicos. Para accidentes de trabajo, pues tenemos otros, pero esos son los básicos. Y para enfermedad laboral tenemos incidencia y prevalencia. La vigilancia epidemiológica. Entonces, la vigilancia epidemiológica es un proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de datos relacionados con la salud de los trabajadores con el fin de identificar, prevenir y controlar riesgos laborales y enfermedades laborales. Permite detectar patrones de morbilidad y accidentalidad, evaluar factores de riesgo, implementar medidas preventivas y mejorar las condiciones laborales. Y entonces es ahí cuando debemos definir claramente qué es morbilidad. Y la morbilidad es el patrón de aparición de una enfermedad o de una condición de salud en una población, la cual se busca relacionar a una condición de exposición con el fin de identificar su causalidad y asimismo los mecanismos de control. Por ejemplo, en salud pública tenemos indicadores de morbilidad, pero por supuesto. Es decir, patrón de cómo va apareciendo. Entonces hablamos de morbilidad sentida, hablamos de, pues precisamente cómo va apareciendo, cómo son esos procesos de salud de enfermedad, porque es que la epidemiología es eso, es poder caracterizar ese proceso de salud de enfermedad, cómo la población se va enfermando, de acuerdo a la exposición que tiene. En seguridad y salud en el trabajo la vigilancia es muy importante, claro que sí, pero la vigilancia es un monitoreo, no es tratamiento del riesgo, que es lo que también lo hemos trabajado en los diferentes seminarios. Una cosa es el tratamiento y otra cosa es el monitoreo. Cuando hablamos del tratamiento de riesgo, estamos hablando de la jerarquía de controles, que en sustancias químicas es control de ingeniería, control administrativo, elemento de protección personal. Como ya les he dicho en muchos seminarios, la eliminación no es viable y la sustitución es muy costosa y es un proceso muy largo. Entonces, en términos prácticos, hablamos de controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. La vigilancia epidemiológica pertenece a lo que es la gestión de la salud en los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, resolución 032 del 2019. Y es monitoreo, cómo la población se va enfermando a partir de la exposición que tiene. Y entonces aquí es importante tener totalmente claro que es vigilancia de la salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud de los trabajadores es la recolección sistemática, análisis e interpretación de datos de salud. Y es ahí cuando encontramos la pertinencia y la importancia de las encuestas de condiciones de salud trabajo,
necesarias para la planificación, implementación y evaluación de condiciones laborales y su impacto en la salud de los trabajadores expuestos a determinados factores de riesgo, combinado con la difusión oportuna de datos. Y entonces es aquí donde encontramos realmente esa integración que debemos hacer entre lo que es la identificación del peligro y valoración de riesgos, GTC 45, el principio base de lo que es la vigilancia epidemiológica, los perfiles de cargo también como base de la vigilancia epidemiológica, para llegar a establecer cómo estoy controlando y cuál es la efectividad del control que estoy implementando de acuerdo a cómo la población se está enfermando. Si tengo un buen control, pues la población no se me va a enfermar. Pero si no tengo ningún control, pues la población se me va a enfermar. Claro, como los procesos de sustancias químicas o la exposición a sustancias químicas es a largo plazo, que es donde debemos también tener claro, totalmente claro el criterio de toxicidad aguda y toxicidad crónica, donde toxicidad aguda es el efecto dentro de las siguientes 24 horas a la exposición, es decir, accidente de trabajo. La toxicidad crónica es precisamente la aparición de enfermedad laboral a lo largo del tiempo. Y la historia natural de la enfermedad por sustancias químicas es muy larga. Por eso es que hay mucho subregistro de enfermedad laboral por sustancias químicas. Y es ahí donde donde radica la importancia de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Ir mirando, ir estableciendo ese monitoreo de la condición de salud de los trabajadores. Como los cambios son tan pequeños a lo largo del tiempo, pues claro, las evaluaciones complementarias para exposición a sustancias químicas no serán ni cada 6 meses, ni cada 3 meses, porque no van a presentar alteraciones. Pueden presentar alteraciones dependiendo también de la sustancia química al año, cada 2 años. Por eso es muy importante tener claro los conceptos y poderle darle la información correcta al médico ocupacional. Y la información correcta al médico ocupacional también es lo que es el objetivo de este seminario, que tengamos claro cuál es la información que le tenemos que dar al médico ocupacional para que pueda establecer pues esas pruebas complementarias que son la base de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Tenemos una pregunta que nos dice, en la 1843 ya el profesiograma queda derogada según esta resolución, la respuesta. No quedó derogado, sino que cambió el término. Ya no hablamos de profesiograma, sino que hablamos de perfil de cargos. Y ya lo vamos a ver, el perfil de cargos, qué implica eso o cómo se relaciona ese perfil de cargos en la determinación de lo que es los procesos de vigilancia de la salud, vigilancia epidemiológica y evaluaciones complementarias. Y finalmente nos vamos a definir qué es marcador de efecto, donde el marcador de efecto es un biomarcador que mide un cambio biológico cuantificable en un organismo como resultado de la exposición a un agente externo. En este caso, estamos hablando de un contaminante químico. Y nos vamos al fundamento técnico. Desde el fundamento técnico queremos diferenciar tres momentos de la exposición y el proceso de la condición salud-trabajo asociada a sustancias químicas. Hablamos de las vías de ingreso. Entonces, no sé si esto ya lo he mencionado en otros seminarios, pero lo voy a mencionar en este momento. Hablamos pensemos en un delito. Un ladrón está entrando a un sitio para robar a una persona. Bueno, sí, un delincuente, como la queramos llamar. Entonces, una cosa es la forma como entra. Otra cosa es el daño que hace estando y después cómo se puede evaluar ese daño. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo entra el delincuente al lugar para hacer el daño?
por la ventana, por la puerta, bueno, dependiendo de las condiciones del lugar. Ahora hablemos del contaminante químico como ese delincuente, como ese agente que está entrando al organismo, que es el lugar, para generar el daño. Entonces, esas son las vías de ingreso. Y las vías de ingreso son ingestión, absorción en piel, inhalación y vía parenteral. La vía parenteral es cuando hay un daño en la piel, ya sea por un daño en piel y en circuito venoso, venas, arterias, de forma tal que la sustancia química entra directamente a torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un pinchazo con una aguja, pero en sustancias químicas lo que sucede es que tenemos heridas y entonces al tener la herida, la sustancia química entra directamente en torrente sanguíneo. Ahí es cuando hablamos de una vía parenteral. Y entonces, como vemos al trabajador, en sustancias químicas es muy importante tener en cuenta varios aspectos. Claro, el trabajador no está comiéndose, por así decirlo, la sustancia química. Pero cuando el trabajador no se lava las manos o no tiene buenos hábitos higiénicos al momento de comer o al momento de tener ese contacto de la comida con la contaminación, por eso es que en los lugares de trabajo donde hay sustancias químicas está prohibido el uso de alimentos, porque el consumo de alimentos, perdón, porque los alimentos se van a contaminar con los agentes químicos que están presentes en el lugar de trabajo, en la atmósfera del ambiente de trabajo. Entonces, démonos cuenta que la vía digestiva es baja, la vía parenteral es muy baja, pero la vía cutánea es mucho más baja. ¿Por qué la vía cutánea es mucho más baja? Porque, y esto es algo que también ya he mencionado en otros seminarios, cuando hablamos de la vía cutánea o de la vía dérmica, hablamos de una condición multifactorial. Es decir, ¿cuáles son las características de la piel que puedan conducir a un ingreso de una sustancia química? Pues la vascularización de la piel, la raza, el tejido graso, la edad. La edad es muy importante. ¿Por qué? Porque pues, las características de la piel cambian con el tiempo. El sexo, si es hombre o si es mujer. ¿Por qué? Porque pues, sus características fisiológicas son diferentes. También los usos de la persona, por ejemplo, en mujeres el tema del maquillaje, en hombres lo que es la vellosidad, la barba, ¿sí? Que la persona, que el vello facial que tenga la persona. Entonces, son muchos factores y eso hace que la vía cutánea tenga una importancia mucho menor, donde la vía respiratoria es la que tiene el mayor interés desde el punto de vista ocupacional. ¿Por qué? Porque es que por vía ocupacional también entra material sólido, material particulado, que es sólido, estado sólido, material particulado. Estamos hablando de fracción inhalable de material particulado, es decir, menor a 5 micras. Estamos hablando que también entran vapores, estamos hablando de gases y estamos hablando de nieblas, las nieblas son sustancias en estado líquido, pero en un diámetro de partícula muy pequeño. Entonces, como nos damos cuenta, todos los estados de la sustancia química, sólido, líquido y gaseoso, y estados intermedios como los vapores, van a entrar por vía inhalatoria. Por eso es la que tiene el mayor interés ocupacional. Pero después del ingreso de la sustancia química, es decir, la exposición determinada en modo, lugar, tiempo, es decir, cuánto tiempo es el histórico, 20 años, 10 años, 15 años, que tiene la exposición, frecuencia, cada cuánto se expone, porque no es lo mismo una persona que tenga 5 años desde el punto de vista histórico, donde se expone todos los días, a una persona que se expone una vez a la semana a la sustancia química. ¿Y cuánto tiempo se expone? Si es una persona que se expone 15 minutos durante la jornada laboral todos los días, a una persona que se expone una vez a la semana, pero toda la jornada laboral, esos son los aspectos que debemos tener en cuenta desde nuestra caracterización. Y a partir de esa caracterización nos vamos a lo que es, dependiendo de la vía de ingreso de la que ya hablamos, inhalatoria, dérmica y oral, pues nos vamos a la absorción. ¿Qué es la absorción? Cómo la sustancia química penetra las barreras que son la defensa del organismo
para llegar ¿a dónde? A torrente sanguíneo. Entonces, cuando estamos hablando de vía inhalatoria, estamos hablando de pulmones. Claro, entra la sustancia química con el aire, se difunde a través de pulmones para llegar a torrente sanguíneo. Cuando estamos hablando de vía digestiva, cómo se absorbe a través de intestinos para llegar a torrente sanguíneo. Y cuando hablamos de vía dérmica, cómo pasa o cómo atraviesa las barreras de la piel, como les digo, multifactorial, para llegar a la torrente sanguínea. Y en el torrente sanguíneo se da la distribución. Y tenemos que también tener en cuenta el tiempo de vida media del agente químico en el organismo. Y ese tiempo de vida media está asociado a varios aspectos. Pero cuando hablamos de la distribución, es decir, cómo viaja a través del torrente sanguíneo y se almacena o se deposita en los órganos, teniendo en cuenta cuál es el órgano blanco de la sustancia. Porque todas las sustancias tienen un órgano blanco específico. Entonces, cuando hablamos de metanol, por ejemplo, ahorita que estamos tan en el tema de diciembre, pues estamos hablando de órgano blanco, ojos, produce ceguera, y también puede llegar a producir muerte. Estamos hablando de una toxicidad aguda. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de cadmio, estamos hablando de huesos. Es importante identificar cuál es el órgano blanco del agente químico al cual está expuesto el trabajador para determinar también cuáles son las pruebas complementarias que se le van a realizar. La biotransformación, es decir, cómo la sustancia química se transforma mientras está en el organismo, entonces pasa de sangre, para entrar a sangre pues tiene una transformación, es decir, se reacciona con unos agentes en el organismo, en el proceso de absorción. ¿Para qué? Para poder estar, son como vehículos, entra la sustancia química y necesita vehículos para llegar, para poder moverse por ese torrente sanguíneo, llegar al órgano de depósito u órgano blanco, de acuerdo al tejido diana de la sustancia química, es decir, a donde va a causar el daño, para después ser eliminado del cuerpo por la excreción. Entonces, cuando estamos hablando de eliminación, estamos hablando cuáles son los mecanismos por los cuales el organismo excreta los contaminantes, es decir, saca los contaminantes de su cuerpo. Estamos hablando de renal, estamos también hablando de digestivo, estamos hablando de pulmonar, aire expirado, hablamos de la bilis y también hablamos de lágrimas y sudor. Entonces, cuando hablamos de la vía renal, estamos hablando de heces y estamos hablando de orina. Y es ahí donde ese es el fundamento técnico en la toxicocinética, donde se establece el índice de exposición biológica. Es decir, encontramos el índice de exposición biológico, de acuerdo al símil que les estoy contando, es encontrar al delincuente dentro del lugar de trabajo. Es decir, dentro del lugar que está asaltando, perdón. Es decir, encontrar al agente químico en el organismo. Y entonces nos vamos, si está el agente químico o si está un metabolito, es decir, una sustancia química generada por ese agente químico dentro del organismo que se transformó para poder viajar a lo largo del torrente sanguíneo y llegar al órgano blanco. Y es ahí donde precisamente hablamos de los índices de exposición biológico que son determinados también por la CGIH. Recordemos que la CGIH, por la normatividad Resolución 2400 del 1979, nos dice que Colombia adopta los valores de TLBs, valores límites permisibles para sustancias químicas, pero también ese ACGIH establece los índices de exposición biológica para sustancias químicas. Entonces, pues tenemos la versión de 2024 en este momento, que es la última que salió, y entonces encontramos en esos valores de exposición biológico, tenemos la sustancia química con el CAS, tenemos el tiempo de muestreo, tenemos el índice de exposición biológica, es decir, el valor de referencia, y tenemos la notación. Y entonces, ¿esto qué significa? Cuando se toma la muestra, es decir, ¿qué debo hacer o qué es un índice de exposición biológico?
es mandar al trabajador a que se haga una muestra de sangre, de orina, principalmente, para determinar si la sustancia química o el metabolito, es decir, una sustancia química diferente, resultante de la biotransformación que tuvo esa sustancia química cuando entró al organismo, se encuentra viajando, ya sea por sangre, en el proceso de distribución, o en orina, en el proceso de excreción. Para ponerlo también en un ejemplo fácil, cuando estamos hablando ahorita en el seminario anterior que hablamos de alcoholimetría, la alcoholimetría, pues el índice de exposición biológico, entre comillas, porque no es un índice de exposición biológico, sino cómo determino que la persona tiene etanol en su sangre o tiene etanol en su organismo, perdón. Le hago una prueba de aire expirado, bueno, el médico ocupacional le hace una prueba de aire expirado, es decir, respire, bote aire, en ese aire se encuentra el contaminante, que es el etanol. O se lleva a la persona al laboratorio, se le toma una muestra de sangre y se analiza la sangre para determinar si hay etanol en su torrente sanguíneo. Entonces, dense cuenta, son pruebas invasivas que requieren el permiso informado del trabajador y de ahí la importancia que estableció la norma. Permítanme un segundo que esto está un poco lento. Cuando hablamos que cuando nos establece en el artículo que para realizar esas pruebas o valoraciones complementarias se debe contar con el consentimiento informado por parte del trabajador, porque son pruebas invasivas, sobre todo para sustancias químicas. Estamos hablando de decirle al trabajador, deme una muestra de orina o le voy a tomar una muestra de sangre, o en el caso de la alcoholimetría, deme una muestra de aire expirado. Pero ya estamos hablando de pruebas invasivas y esas pruebas invasivas pues requieren el consentimiento informado del trabajador. Tenemos otra pregunta. Los paraclínicos como TGA y TGP, creatinina, ¿nos dicen algo específico? No, yo no te puedo responder a esa pregunta. Esa pregunta te la responde el médico. Y esa pregunta te la responde el médico dependiendo de la información que se le suministre, de la exposición que tiene el trabajador y las sustancias químicas a las cuales el trabajador usa en su lugar de trabajo. Entonces, y es ahí donde esto es un enfoque multidisciplinario. Desde mi campo y desde mi alcance, yo le digo, el trabajador tiene exposición a estas sustancias químicas. Y ya les voy a mostrar, les voy a presentar en el proceso de decisión cómo le doy la información al médico. Pero ya esa pregunta de paraclínicos la responde y de la creatinina nos la responde específicamente el médico ocupacional. Por eso es un enfoque multidisciplinario. En el 1843, no, hay otra pregunta. ¿Conoce usted qué análisis se deben realizar desde, perdón, permítanme, leo bien la pregunta. ¿Conoce usted qué análisis se debe realizar desde el punto de vista ocupacional en la exposición por sustancias cancerígenas, especialmente en cáncer de piel? No. Para cáncer no tenemos un BI, porque el BI, el índice de exposición biológico, está relacionado a la sustancia química. Gracias por la pregunta, es una excelente pregunta. El índice de exposición biológico está enfocado a la sustancia química en el organismo, ya sea matriz sangre, matriz orina, matriz aire. Mientras que para la enfermedad tenemos otro tipo de indicadores que se los voy a presentar a continuación. Cuando hablamos de cáncer, es muy difícil hablar de cáncer porque hay unas pruebas que son para detección temprana de cáncer, que son pruebas Cometa, pero son carísimas y todavía no están estandarizadas del todo. Entonces, por eso es que para cáncer de piel no podemos hablar de una prueba específica para ningún cáncer. Podemos hablar de pruebas específicas. Entonces, pero gracias por la pregunta porque también es importante identificar que el índice de exposición biológico está enfocado a un valor de referencia del contaminante en la sangre. Diferente, permítanme cierro las preguntas, diferente a lo que es el marcador de efecto. Entonces, antes de continuar con el marcador de efecto, tenemos que identificar, hacer
cuáles son los criterios para seleccionar el índice de exposición biológica. Para seleccionar o para identificar un índice de exposición biológica, tenemos que primero identificar las sustancias químicas en la exposición. Los índices de exposición biológica, al igual que las mediciones higiénicas, van enfocados a una única sustancia química. Entonces, índice de exposición biológico para cadmio, índice de exposición biológico para monóxido de carbono, índice de exposición biológico para clorobenceno. Entonces, es específicamente, y por eso también les comparto en la diapositiva, una página de los PIs del manual de la ACGIH de este 2024. Entonces, démonos cuenta que trae varias columnas. Nos dice la sustancia química, el tiempo de muestreo, el valor de referencia y la anotación. Y ya les voy a contar qué es la anotación. Entonces, el tiempo de muestreo, es decir, cuándo se realiza la prueba. No crítico, es decir, en cualquier momento. Y esto se da para sustancias que son bioacumulables. O fin del turno. Cuando termina el turno, tengo que hacerle la prueba. La toma de la muestra ya sea de orina, ya sea de sangre, etc. O fin de la semana de trabajo, cuando estoy haciendo una exposición acumulada durante la semana. Pero es muy importante o qué determina el tiempo en que se realiza la prueba, el tiempo de vida media del agente químico en el organismo. Por ejemplo, para etanol, nuevamente me voy a etanol, que es lo que más en este momento está impactando y está en auge, hablar de etanol. ¿Cuál es el tiempo de vida media del etanol en sangre? 24 horas. Después de 24 horas no vas a encontrar etanol. Entonces, no tiene sentido hablar de una prueba después de las 24 horas porque pues no vas a encontrar nada. Ok. ¿Tenemos más preguntas, Sebastián? Sí, ingeniero, nos pregunta el señor Subastán Cortés Gutiérrez. Pregunta, sabemos que el riesgo y la exposición va a existir en el campo laboral. En lo referente a sustancias químicas, ¿cómo se pueden mitigar los riesgos y exposición a equipos y medidas de seguridad? Depende y eso es lo que hemos trabajado a lo largo de todos los seminarios y es ahí cuando hablamos de los controles. Cuando hablamos de mitigar el riesgo y la exposición es cuando hablamos del tratamiento del riesgo, Sebastián. Hablamos de control de ingeniería, control administrativo, elemento de protección personal. Aquí estamos enfocados a precisamente ese tema de monitoreo, que es la otra parte de la gestión del riesgo, enfocado específicamente a los temas de salud. Entonces, continuando con el tema, hablamos de esa realización de la prueba, ese tiempo de realizar la prueba es dependiendo del tiempo de vida media del agente químico, como les decía. La anotación, según el metabolito que se analiza, suficiente. Entonces, ¿cómo se obtuvo ese valor de referencia? Es decir, ¿cómo se obtuvo ese BDI? Entonces, tenemos una anotación de NQ, no cuantitativo, NS, semicuantitativo, popular, es decir, se obtuvo de una media de una población expuesta, el no cuantitativo se obtuvo de una evaluación indirecta. Es importante que leamos las notaciones en la CGIH para entender cómo se estableció. A donde quiero llegar es que esa notación lo que establece es cómo se obtuvo ese valor de referencia, que es el índice de exposición biológico. La matriz, es decir, en dónde se encuentra el metabolito que estamos midiendo, aire, sangre u orina. Entonces, como les decía con el ejemplo, en la alcoholimetría estamos determinando etanol en aire expirado y en la alcoholemia estamos determinando etanol en sangre. Y para los dos casos tenemos que tener el permiso informado. Pero ¿cuántos BI tenemos? Aproximadamente 51. Entonces, realmente, hablar de BIs es muy restringido, es muy específico y es muy costoso. Por eso es que debemos tener en cuenta otros indicadores de evaluación de riesgo, además de los biomarcadores de exposición, que como ya lo he dicho, evalúa en el organismo la presencia de una sustancia exógena, es decir, una sustancia química,
un metabolito o el producto de la interacción entre el agente xenobiótico, es decir, la sustancia química, y una molécula o célula diana, es decir, en la interacción entre el organismo. Pero nos vamos al biomarcador de efecto. Y para hablar de biomarcador de efecto tenemos que hablar de la toxicodinamia. ¿Qué es la toxicodinamia? Es cuando ya se puede identificar el daño en el organismo a causa de la exposición a la sustancia química. Y cuando hablamos de daño, estamos hablando de daño en la estructura celular o en la función celular. Cuando hablamos de la estructura celular, estamos hablando de destrucción o muerte celular, hablamos de cáncer ya, de lesiones en la membrana celular, de daños en los órganos subcelulares, o cuando hablamos de la función, hablamos de la modificación o de alteración, o estamos hablando de, de modificación o de alteración de alguna molécula necesaria en el organismo. Por ejemplo, cuando hablamos de plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, y entonces establecemos en nuestras pruebas complementarias una medición o una determinación de colinesterasa. Eso no es un índice de exposición biológico, eso es un marcador de efecto, porque lo que se está evaluando es si la persona tiene la colinesterasa, que es una molécula que es necesaria para el organismo, para diferentes respuestas. Entonces estamos enfocándonos en la molécula que tiene el organismo, que es la colinesterasa, que es una enzima, no en el agente químico. Entonces, esto es fundamental para entender la diferencia entre el índice de exposición biológico y el biomarcador de efecto. El índice de exposición biológica es el valor de referencia para el contaminante químico dentro del organismo, mientras que el biomarcador de efecto es la molécula o la alteración en el organismo a causa de esa sustancia química. Entonces, con el ejemplo que les estaba poniendo, el índice de exposición biológico es el ladrón en el lugar, mientras que el biomarcador de efecto es el daño que hizo, es decir, qué fue lo que robó, que es lo que se identifica después de que el ladrón ya se ha ido. Entonces, esa es la gran diferencia entre un biomarcador de exposición y un biomarcador de efecto. Y nos vamos a los biomarcadores de susceptibilidad, que es un indicador de la capacidad heredada o adquirida de un organismo para responder a la exposición a una sustancia xenobiótica. Por lo tanto, la determinación de efectos es establecer la exposición, mirar la alteración que puede generar para establecer o para definir los biomarcadores, el efecto que tiene la sustancia en el tejido u órgano, el efecto en el individuo. Entonces, es diferente el efecto en el tejido u órgano al efecto en el individuo. Porque en el efecto tejido u órgano es determinar el daño que causa. Y el efecto en el individuo es la enfermedad que produce ese daño en ese tejido u órgano. Y finalmente, el efecto poblacional en el corto o en el largo plazo. Para eso, entonces, debemos tener en cuenta lo que es la información de peligros a la salud de la sustancia química en la ficha de datos de seguridad, sección 2, y la sección 11, que es la de toxicología, como insumos para determinar esos efectos de las sustancias químicas en el organismo. Y entonces, ¿cómo establecemos el índice de exposición por perfil de cargo y pruebas complementarias como lo que son marcadores de efectos? El paso a paso. Primero, tener el inventario de sustancias químicas. Segundo, determinar las condiciones de exposición del trabajador, es decir, hacer esa evaluación cualitativa. Tercero, de acuerdo a ese inventario de sustancias químicas y a esa exposición, establecemos si existe un BEI para el trabajador, cuál es el tiempo de vida media, o simplemente establecemos si hay BEI, es decir, nos vamos al manual de la ACGIH, pero también tenemos que mirar si en el mercado encontramos ese BI, sobre todo aquí en Colombia. Aquí en Colombia encontrar laboratorios que hacen BI no es fácil y el costo es muy alto. Entonces es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la proyección de costos. Determinar los grupos de exposición similar, porque es que precisamente como hablamos de costos y como hablamos de disponibilidad de la prueba y como hablamos de unas condiciones específicas para determinar ese índice de exposición biológico,
tenemos que determinar exactamente, o sea, con mucha precisión, a quién le vamos a realizar ese índice, esa prueba complementaria, es decir, el índice de exposición biológico o el marcador de efecto. Por eso es que es fundamental determinar los grupos de exposición similar. Formular encuestas de condiciones de salud-trabajo por sistema. ¿Para qué? Para poder determinar los marcadores de efecto. Entonces, claro, la sustancia química me dice, puede generar tal daño, miro si tiene índice de exposición biológica o miro qué daño está causando y le pregunto a la población y entonces ahí cuando debemos tener claridad, signos y síntomas. Los signos son los que se establecen objetivamente, los que determina el médico objetivamente. Por ejemplo, una irritación es un signo. La sensibilización cutánea es un signo. El síntoma es que le pica, ¿sí? Es decir, la respuesta de la persona frente a la condición. Entonces, a partir de esa identificación de condiciones de salud-trabajo asociado al órgano blanco, es decir, si estamos hablando de sustancias irritantes, pues nuestro órgano blanco va a ser piel. Pero si estamos hablando de asma ocupacional, nuestro órgano blanco va a ser vía respiratoria, pulmones. Entonces, es muy importante también asociar el órgano blanco al peligro establecido. ¿Para qué? Para determinar los marcadores de efecto. Entonces, dense cuenta, las pruebas complementarias no solamente son los índices de exposición biológica, sino son también los marcadores de efecto de acuerdo a la exposición que se encuentra en la población trabajadora, caracterizada por grupos de exposición similar. Y esto es lo que corresponde de la fase 1 a 3 para la formulación del sistema de vigilancia epidemiológica. Y esto es lo que debemos tener para, para cumplir lo que establece la resolución 1843 del 2025, que ya está próxima a terminar su transición, teniendo en cuenta que su fecha de expedición fue el 24 de abril del 2025 y la vigencia de transición, perdón, la fecha de transición son, el tiempo de transición son 6 meses. Muchísimas gracias a todos por su participación, por acompañarnos todo este año y esperamos que pues esto les haya dado un criterio más para ese cumplimiento normativo que establece la 1843 del 2025. Muchísimas gracias. Sebastián, ¿nos ayudas con el sondeo final? Gracias, ingeniero, por tu intervención. Así es, vamos a pasar a nuestro segundo sondeo. Como les recuerdo a nuestros asistentes, que va a ser para medir lo aprendido en esta sesión. La primera pregunta es, ¿las pruebas complementarias en productos químicos se usan para A, comprobar la calificación de enfermedad laboral, B, evaluar los factores a exposición de productos químicos, C, determinar patrones de morbilidad por exposición a productos químicos y D, establecer controles para el tratamiento del riesgo por productos químicos? Les damos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Las pruebas complementarias en productos químicos se usan para A, comprobar la calificación de enfermedad laboral, 13%, B, evaluar los factores de exposición a productos químicos, 41%, C, determinar patrones de morbilidad por exposición a productos químicos, 18%, y D, establecer controles para el tratamiento del riesgo por productos químicos, 28%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con estas respuestas? La respuesta es la C, determinar patrones de morbilidad, porque las pruebas complementarias son parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica y los sistemas de vigilancia epidemiológica lo que permiten o lo que conducen es a determinar patrones de morbilidad, es decir, establecer el proceso de salud o enfermedad de la población expuesta. La respuesta correcta es la C. Gracias, ingeniero. Vamos a dar paso a la segunda pregunta de este sondeo. El índice biológico de exposición es A, análisis de datos para evaluar el estado de salud, B, valores guía para evaluar el riesgo a la salud, C, concentración del producto químico que amenaza la vida y D, umbral del producto químico sin efectos adversos. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. El índice biológico de exposición es A, análisis de datos para evaluar el estado de salud,
20%, B, valores guía para evaluar el riesgo a la salud, 48%, C, concentración del producto químico que amenaza la vida, 26%, y D, umbral del producto químico sin efectos adversos, 7%. Ingeniero, ¿cómo nos fue también con esta pregunta? La respuesta correcta es la B, efectivamente el 48% tiene razón, son valores guía, valores de referencia para determinar riesgo a la salud. Gracias, ingeniero. Damos paso a nuestra última pregunta de este segundo sondeo. El indicador que evalúa el cambio bioquímico o fisiológico de un trabajador es A, biomarcador de exposición, B, biomarcador de efecto, C, biomarcador de susceptibilidad y D, indicador de incidencia. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. El indicador que evalúa el cambio bioquímico o fisiológico de un trabajador es A, biomarcador de exposición, 49%, B, biomarcador de efecto, 30%, C, biomarcador de susceptibilidad, 5%, y D, indicador de incidencia, 16%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? La respuesta correcta es la B, que es biomarcador de efecto. Como les decía, el biomarcador de exposición va enfocado al agente químico en el organismo, mientras que el biomarcador de efecto va enfocado al cambio bioquímico o fisiológico, es decir, cuál es el daño que ha producido la sustancia química en su paso por el organismo. Muchas gracias, ingeniero. Con esto ya estaríamos dando por finalizada nuestra acción educativa del día de hoy. Ingeniero Joseph, nada más que agradecerte por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y que estén muy bien. Me retiro. Muchas gracias, ingeniero. A todos nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro centro virtual de enseñanza www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos a nuestros asistentes que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educative. Ya para finalizar, esta es una invitación a nuestros habitantes de Cali para que puedan participar en nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Es un evento completamente gratuito y certificable para nuestros afiliados. Nos encontraremos en el Club de Ejecutivos del Valle del Cauca este próximo 16 de octubre de 8 a 5 de la tarde. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o visitando www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad para que puedan participar. Ya para finalizar, los dejamos con el siguiente video. Que tengan una excelente mañana. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.